Saludes y bendiciones a todos. Qué bueno es estar una vez más aquí en este programa Vida de Reino, que por la gracia y el favor de Dios nos está permitiendo ensanchar el poder llevar la palabra del Señor desde la perspectiva del reino de Dios a todas aquellas personas que tienen propósito, que tienen vida y que saben que nacieron para desarrollarse en cosas extraordinariamente grandes. Es importante poder reunirnos, escuchar la palabra, atender el consejo de la misma y también ponerla en práctica, ya que el conocimiento tiene el poder realmente en cada persona cuando se pone en práctica, no cuando solamente se escucha. Bueno, hoy tengo la bendición de poder iniciar un nuevo estudio, el cual le he titulado ¿En dónde podemos ver la sabiduría divina? Y esto es tan bonito poder hablar de la sabiduría, porque creo que dentro del contexto normal del diario vivir, nuestros papás nos mandaban a la escuela para que pudiéramos aprender y llegar a ser personas sabias. Iniciamos algunos en la escuela, otros iniciaron en el kinder y así progresivamente, según el país donde usted vive actualmente, van creciendo de grados, de años, hasta llegar a la universidad y ejercer después una profesión la cual estudió, se graduó y llegar a ser entendido y sabio en alguna rama de la vida, en la diversidad de carreras que existen y de profesiones a nivel mundial. Y precisamente la Biblia también nos enseña acerca de la sabiduría. Santiago nos da una explicación muy bonita, nos relata algo muy lindo de la sabiduría y quisiera que vamos pronto a leer ahí en el capítulo 3 de esta epístola de Santiago, para que entendamos de que según lo que vamos a leer ahora, entre un momentito, hay 4 tipos de sabiduría de las cuales tenemos que aprender todos nosotros. Pero al fin, yo creo que nadie quiere llegar a ser tonto, ni nadie se queda siendo tonto porque primeramente, si vamos a la realidad, al principio la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nuestro Dios es un Dios poderoso, eterno, es un Dios grande. De hecho, la Biblia dice que hablando de Jesucristo, dice que en Cristo están encerrados los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Pero vamos a leer Santiago capítulo 3 y comenzamos a leer el verso 13. Que dice de la siguiente manera: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Dice el verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. El verso 17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estos versos nos muestran a nosotros y nos enseñan los 4 tipos de sabiduría que tenemos y que actualmente están y es bueno conocerlos. Por ejemplo, tenemos la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica y la sabiduría celestial, o sea, la sabiduría de Dios. Ahora bien, la sabiduría terrenal es egocéntrica y también hace o forma división. Eso es lo que hace la sabiduría terrenal.
La sabiduría animal está basada en los instintos de supervivencia del ser humano. Como decimos en Costa Rica, aquí sálvese el que pueda, ¿verdad? Es por decirlo, hay algo pasa y si se está hundiendo el barco o si se está quemando la casa, salga por donde pueda y llévese al que tiene al frente. Es por instinto de supervivencia la sabiduría animal. También está la sabiduría diabólica, según Santiago, hemos leído ahorita, y esta se caracteriza por el egoísmo y la traición a la verdad. Esa es la sabiduría diabólica. Aborrece lo que es la verdad, es egocéntrica también y definitivamente es reprobada por Dios porque no lleva a nada bueno, ni a la paz ni a buenas obras. Y también nos habla de una cuarta sabiduría que es la sabiduría celestial. Las características que pudimos leer y encontrar en esta sabiduría que es la de Dios, encontramos que es pura, pacífica, que produce buenos frutos y que refleja, esta sabiduría refleja la bondad de Dios. Entonces es bueno comprender estos cuatro tipos de sabiduría y cada una a qué equivale. Reprobamos entonces por ende la sabiduría terrenal, ya que divide, egocéntrica, divide y busca desunir aquello que tiene fuerza, que está bueno, que tiene un objetivo y destruir y hacer doler. No aprobamos la sabiduría animal desde el punto de vista de la supervivencia. Yo quedo vivo, pero maté a 15, donde no busqué más bien con sabiduría que ellos también se salvasen. La sabiduría diabólica también es la traición a la verdad y la misma palabra nos enseña que es la verdad la que nos hace libres y todo lo que tenga que ver en contra de la verdad procede del espíritu del anticristo y eso no agrada a Dios y no lleva tampoco a un buen destino. Mas en cambio la sabiduría celestial es aprobada, dada por Dios, viene de Dios. Y hoy vamos a aprender algo, pero muy hermoso, muy lindo. Quiero que se ponga cómodo, atento ahí donde usted se encuentra y que podamos ser bien instruidos en sabiduría precisamente para que nosotros podamos ser eficaces, podamos vivir en paz, podamos nosotros ser instrumentos de bendición, podamos ser una persona que se sienta realizada y gozosa de poder dar frutos correctos donde quiera que esté en todas las áreas de la vida. Vamos a hablar entonces en dónde primeramente se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Dónde es que está la sabiduría de Dios? Para esto tenemos que irnos a aquel libro entre los primeros de la Biblia. Se dice que fue el primer libro escrito, etcétera, pero vamos a irnos a Job, un libro maravilloso. Job, un hombre que tuvo una experiencia tremenda en Dios, en un de repente. Es un libro que yo les recomiendo para que ustedes estudien con mucha paciencia. Habla tantas verdades, pero también tiene algo fundamental y es que exalta la grandeza de Dios, pero trayéndola a nuestro diario vivir para que comprendamos nosotros bien, dar los pasos con inteligencia, con sabiduría y también comprender que tenemos un Dios altamente poderoso. Y en el libro de Job, en el capítulo 28, vamos a estar leyendo algunos versos acá que nos van a entender y nos van a hacer y nos van a llevar a poder comprender primeramente, dónde es que se encuentra la sabiduría de Dios. Vamos a verlo de la siguiente manera. Leemos el verso 20 y dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? El verso 21 dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Y dice el verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Mire qué interesante, porque aquí podemos ver, según estos versos que hemos leído, que esta sabiduría en algún momento estuvo
oculta como un misterio no revelado, importante esto, hermoso eso, no revelado ni a los hombres, ni a los animales, ni a la misma creación. Un misterio del reino de los cielos precisamente es aquello que no ha sido revelado. Y cuando ya es revelado, deja de ser un misterio, pero es revelado para ponerlo en práctica según la voluntad de Dios para con usted, en lo que usted haga y en lo que usted es en ese momento. Entonces hemos leído acá que estaba oculta y que habían oído de la fama de la sabiduría, y empieza preguntándose dónde es que está la sabiduría, dónde está la inteligencia. Pero el verso 23 es muy interesante porque dice que Dios entiende el camino de ella y que Dios también conoce el lugar de la sabiduría. No solo entiende el camino, sino que también conoce el lugar de la misma. Ahora bien, vamos a ver la sabiduría revelada primeramente en la creación de Dios. Mire qué importante lo que hoy vamos a aprender. Vamos a tomarlo en nuestro corazón, a conservarlo allí, porque es demasiado, de verdad, demasiado relevante para nuestros tiempos ahora. Vamos a verla entonces, la sabiduría primeramente plasmada, puesta, manifestada en la creación del Dios Elohim, el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. La Biblia dice que todo lo bueno fue creado por Dios y Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, basados en Job, ahí mismo donde nosotros estamos, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Si leemos detenidamente el verso 25, comenzamos a darnos cuenta que la sabiduría está reflejada en la creación. Ahí está manifestada, lo vamos a entender. Dice el verso 25, refiriéndose en el contexto de la sabiduría que estamos hablando, dice que la sabiduría está de Dios en la creación. Escuche bien, o lea ahí, al dar peso al viento, en primer lugar, en el verso 25. Y poner las aguas por medida. Si usted se da cuenta, en ese verso 25 están revelados dos elementos de la creación, como lo son el viento y como lo son las aguas. Al viento le dio peso, hablando de que al viento le dio el fundamento exacto, o sea, en la sabiduría está poner el fundamento exacto, poner la firmeza necesaria y poner la base sólida calculada. Cuando yo analizo esto y cuando pienso en nuestros días ordinarios de la vida, en los lugares de las costas, en las montañas, en los valles, comienzo a analizar y comienzo a ver el mover del viento. Tenemos un viento que está sujeto y ordenado por Dios para que no venga a causar desastres y estragos a viviendas, etcétera, a campos de cosecha y así por el estilo. Entonces, cuando encontramos en Job la palabra que dice que Dios puso el peso al viento dentro de la sabiduría, estamos hablando que el viento Dios lo hizo con un fundamento exacto y con una firmeza necesaria, y la base del que le dio al viento es una base sólida y calculada. Ahora bien, vea usted cuando hay una situación atmosférica que no es normal y que viene un huracán o que viene un tornado, todo el desastre y todo lo que produce un viento desenfrenado. ¿Por qué? Porque no se sale del orden, se sale de la sabiduría con el que fue creado y entonces se va a un extremo para mal. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Todas las cosas, todas las cosas necesitan un nivel, un balance, y en ese balance se trabaja.
Los extremos son malos, sea para arriba, sea para abajo. Lo que es el balance, perdón, los extremos son malos. Ahora bien, ¿qué pasaría si estos vientos que Dios declaró e hizo comenzaran a soltarse fuera del fundamento exacto donde fueron creados? Que dijeran, no quiero someterme a la firmeza que Dios me puso. O que el viento mismo dijera, no quiero una base calculada, quiero hacer lo que yo quiera. Sería un desastre a nivel mundial. Un ventolero de ese nivel en ciudades, en zonas rurales, en las playas, destrozarían mucha construcción, mucha siembra, matarían a muchas personas, muchos animales dejarían de ser por causa de que entonces el viento se desprendería de la sabiduría que Dios puso en él para que pudiese trabajar correctamente. Aquí en los lugares donde nosotros vivimos, en San José de Costa Rica, el viento en su mayoría no pega realmente o no golpea muy duro, pero cuando él se empieza a golpear en velocidades de 80, 95 kilómetros por hora, comienza a darse un sonido muy fuerte y se escucha en todo lugar ese sonido, y cuando golpean en los techos se oye cómo se quiere mover el zinc, etcétera, y causa cosas que no son normales porque en ese momento el viento está descontrolado. La sabiduría llega para que haya un fundamento exacto, hasta dónde debo de mover, hasta dónde debo de hacer, cómo debo de actuar aquí, y en ese elemento del viento lo vemos allí según Job en el verso 25. Y ahí mismo también en el verso 25 hay otro elemento y dice que él pone las aguas por medida, también lo dice en el verso 25. ¿Sabe qué refiere ese verso 25? Refiere a un balance correcto y el equilibrio que éstas necesitan. Si comenzamos a ver o hablar, o cuántos hemos visto documentales de un tsunami, olas de 30 metros, 20, 35 metros, una velocidad de 700 metros, llegan las olas a la orilla de la playa y viene aquel desastre integral. ¿Por qué? Porque ahí las aguas perdieron el balance correcto, perdieron el equilibrio con el cual se les había dado la orden que trabajara. Entonces, eso es muy interesante porque la sabiduría está en la creación. En toda la creación, en el universo, en las aguas, en el viento, en todo se manifiesta, en el relámpago, en la lluvia, en todos los elementos la sabiduría se manifiesta, y es que cada cosa o cada elemento cumpla ordenadamente el por qué fue puesto y el para qué fue puesto, pero que lo haga con la medida correcta, el fundamento correcto, la firmeza necesaria, el balance correcto y el equilibrio. Usted puede ir a la playa, va con su familia y usted sabe que mientras no haya problemas de tsunami, ahí está el mar quieto. Tiene una orden el mar por parte de Dios de no salirse a un límite. El mismo Dios se lo dio. Pero no así cuando por una situación, un terremoto fuerte dentro del mar que produce un tsunami, entonces podemos ver que lo que viene es una catástrofe, pero ya ahí no hay balance correcto y allí ya no hay equilibrio correcto. Ahora, el verso 26 también nos enseña a nosotros algo muy interesante porque nos nombra también otros dos elementos de la creación. Estamos viendo la sabiduría dentro de la creación del Dios Todopoderoso. O sea, qué interesante, la sabiduría está dentro de la creación de lo que Dios hizo. Y en el verso 26 podemos leer de la siguiente manera, cuando refiriéndose en lo que estamos hablando de la sabiduría, dice, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Aquí encontramos en cuanto a la lluvia, en ese elemento de la lluvia, encontramos, dice que Dios le dio ley a la lluvia. Esto nos habla, nos enseña de la enseñanza para la manifestación de lo que es la equidad y lo que es la justicia
el balance. ¿Qué pasaría si lloviera por 40 días y no descampa? Y ojalá esa lluvia fuerte que cae. Empezaríamos a ver inundaciones terribles, un suelo saturado que no va a aguantar en los lugares montañosos, se vendrían los ríos a un crecimiento exagerado, vendrían cabezas de agua, se saldrían a las carreteras, a las ciudades, habría un montón de situaciones que no están dentro del orden divino y se corrompería entonces la creación de acuerdo a la voluntad perfecta con el cual Él la creó. Por eso la sabiduría dice que a la lluvia le dio ley, o sea, le dio una enseñanza acerca de lo que es la equidad y lo que es la justicia, para que esto, lo vamos a ver más adelante, para que esto traiga al hombre, al ser humano, a las familias, aún a los animales, en toda la creación, tranquilidad en su forma de vida. Pero es importante también porque no solo menciona el verso 26 la lluvia, sino que dice también que abrió un camino al relámpago de los truenos. ¿Qué nos enseña este camino? Dios abre un espacio para que avance, un espacio para el desarrollo hacia el propósito de todo lo que Dios tiene. Estamos hablando en una dirección correcta. Hemos sabido y está comprobado que no hay control sobre el trueno, que cuando cae en un lugar y lamentablemente golpea a una persona o un animal, prácticamente cae muerto. ¿Qué hubiese sucedido si no hay un camino específico para un trueno, un tiempo, un lugar, y que estos estuvieran cayendo como los juegos pirotécnicos de diciembre por todo lado? ¿Se imagina rayos cayendo aquí, truenos cayendo allá, sonando espolvorosamente, el rayo cae aquí, golpea esto y el otro? Sería una tragedia, no habría definitivamente seguridad para nadie. Y la sabiduría, entonces, podemos ver en esta hora que nos da el fundamento exacto para hacer las cosas bien. Nos da la firmeza necesaria para poder actuar con mesura y para poder resistir también ante situaciones adversas. La misma sabiduría es una base sólida calculada para que todo se sostenga según la creación y donde Dios lo ha dado. El balance correcto lo encontramos y el equilibrio. Entonces lo voy a resumir de esta manera. En cuanto a lo que son los elementos del peso del viento y de la medida de las aguas, Dios está diciendo, les voy a dar el orden y en la sabiduría van a actuar correctamente según lo que yo he decidido para que la creación se mantenga y los habitantes de la creación tengan paz. En cuanto a lo que es la lluvia y el relámpago, Dios le da un balance correcto, el equilibrio correcto y la enseñanza para que haya equidad y para que sea justo realmente la forma en que esto tiene que manifestarse. Y abre también un espacio donde un rayo sí, donde un rayo no, para guardar y cuidar la misma creación y que todo tenga un orden correcto. Entonces yo podría decir en este momento, y es algo muy interesante, el universo no está por estar ni se maneja solo. Dios ha puesto sabiduría en los planetas, Dios ha puesto sabiduría en las constelaciones, Dios ha puesto sabiduría en el sol, la luna, los planetas, Dios ha puesto sabiduría en toda la creación para que se maneje correctamente. Entonces, este misterio que estaba antes revelado a los hombres, fue dado y fue revelado ahora a los hombres para que puedan entender a través de la ciencia y a través del conocimiento y la sabiduría, comprender la creación que Dios ha determinado. No es que se puso el sol ahí, se puso la luna allá, las estrellas vinieron una noche y se pararon aquí. Todo tiene un propósito, todo tiene un balance y todo tiene que verse desde esta manera importante. Ahora bien, ¿qué busca todo esto que estamos hablando ahora? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es entender lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías nos enseña a nosotros en el capítulo 32,
y en el verso 17 y 18 nos enseña lo siguiente y nos da a revelar esto. Dice que la justicia tiene un efecto, pero voy a leerlo como dice la palabra. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ahí está plasmado. La sabiduría en la creación, según dice la palabra, es para que nosotros tengamos reposo. Es para que tengamos nosotros seguridad y es para que nosotros tengamos paz. Nada está dado o hecho o puesto solamente por estar ahí, sino que tienen un final y el propósito a seguir. Ahora, la sabiduría está en la creación. ¿Qué le parece a usted? Toda la sabiduría está en la creación. Cuando usted salga y vuelva a ver una montaña o vuelva a ver el cielo, cuando usted vuelva a ver el sol, la luna, cuando vuelva a ver las estrellas, cuando vuelva a ver la lluvia, el viento, recuerde que en cada uno de esos elementos hay sabiduría. Pero no queda allí, sino algo muy interesante, y es esto. La sabiduría es muy, pero muy importante e indispensable para que se pueda gobernar y poseer el dominio correctamente. Sin la sabiduría no se puede gobernar. Sin la sabiduría no se puede tener dominio sobre algo correctamente. Lo podemos ver una vez más que el Dios Elohim, el Dios creador, demuestra por esta palabra que con sabiduría Él gobierna cada elemento de la naturaleza para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Así es que comprenda esto, no por hoy, por ese momento, y que la sabiduría sí está en la creación. Hay un punto muy importante que vamos a estar tocando más adelante. ¿Cuál es? La sabiduría en usted como persona hecho y creado a la imagen del Dios viviente. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la revelación de tu palabra en esta hora, y que así, Dios, como la sabiduría tuya está y se encuentra en cada elemento de la naturaleza, Padre, también podamos comprender que cada uno de nosotros, hecho a tu imagen y semejanza, tenemos una sabiduría, también la sabiduría que viene de lo alto. Gracias por todos los que hoy están, Señor, escuchando y viendo este programa. Trae salvación, trae liberación, trae sanidad, restauración, trae discernimiento, y que ellos conozcan a tu Espíritu Santo para que los guíe a toda justicia y a toda verdad. Lo pido en el nombre de Jesús, y que tu nombre sea glorificado y tú, Señor, recibe la gloria y la honra por siempre. Es una bendición haber compartido con usted esta primera parte de este estudio. Vamos a continuar con una segunda parte, pero mientras sucede esto, manténgase siempre pidiéndole a Dios sabiduría en todas las cosas. Mil bendiciones, saludos a todos y que Dios los acompañe siempre en todo momento.